Comenzamos esta celebración del 22º domingo después de Pentecostés en el nombre de nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, aumenta en nosotros los dones de la fe, la esperanza y la caridad, y a fin de que obtengamos lo que tú prometes, haznos amar lo que tú ordenas. Por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Aleluya, 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 aleluya. El Evangelio para hoy se encuentra en Marcos, capítulo 10, versículo del 46 al 52, y dice así: Jesús sana a Bartimeo, el ciego. Llegaron a Jericó, y cuando Jesús ya salía de la ciudad, seguido de sus discípulos y de mucha gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, te está llamando. El ciego arrojó su capa y dando un salto se acercó a Jesús, que le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, quiero recobrar la vista. Y Jesús le dijo: Puedes irte, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo instante el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Hasta acá la lectura para el día de hoy. El Evangelio de hoy nos presenta el último relato de sanación antes de la entrada del Señor a Jerusalén. Y más allá de lo aparentemente milagroso, lo medular en este texto está en el encuentro de Jesús con la persona que sufre, para que pueda reconstruir su vida y pueda encontrarse con Dios en ese proceso. El concepto de enfermedad en el mundo antiguo no era tanto una cuestión médica como una cuestión social. Quien padecía cualquier dolencia o discapacidad era considerado impuro y por tanto quedaba por fuera de la vida social. Desde esta visión de enfermedad, la sanación es un proceso de transformación de la vida de la persona enferma que le permita volver a formar parte de la comunidad. En este contexto, Jesús, a diferencia de otros sanadores que utilizan fórmulas, ritos y remedios, hace resaltar en su acción la voluntad liberadora y restauradora de Dios. Por eso, no se pone en primer lugar lo maravilloso de sus signos y sanaciones, sino la invitación a descubrir en ellos a Dios y a sumarse a su proyecto. El relato del ciego Bartimeo muestra muy bien este modo de actuar y cómo en él se manifiesta la acción salvadora de Dios, que busca restaurar la vida del sufriente, del que está sumido en la marginación. Bartimeo está sentado al borde del camino, lugar que expresa su condición marginal. Ahí sobrevive gracias a las limosnas que recibe. Desde ese lugar no puede acercarse al grupo que pasa por el camino y tiene que gritar para que Jesús, que está rodeado de gente, pueda escucharlo. Los acompañantes del Señor intentan que se calle, porque sin duda consideran que su voz no es digna de ser escuchada por el Maestro. Pero el ciego insiste en llamar la atención de Jesús. Sus palabras, Hijo de David, ten compasión de mí, expresan su esperanza y fe en que Jesús pueda sanarlo. Bartimeo ve en el Señor no solo un sanador, sino que reconoce en él al Mesías prometido por Dios. Esa fe le da la fuerza para buscar el encuentro y así recibir el don de ser sanado y salvado. Jesús escucha el grito de Bartimeo, lo llama
y entra en diálogo con él, no se acerca al borde del camino para hablar, sino que pide a los que lo acompañan que lo traigan al camino, que lo saquen del espacio marginal al que ha sido reducido. Es el primer paso de inclusión y restauración para Bartimeo. Jesús no da por supuesta su necesidad, sino que le pregunta para poder escucharlo de sus labios. Con su pregunta, reconoce su dignidad y confía en su palabra. El poder de expresar su sufrimiento, su impotencia, es el comienzo del cambio en su vida. Y ante la respuesta de Bartimeo, no hace nada que pudiese promover su curación física, sino que reconoce en su determinación y fe la acción salvadora de Dios, que se expresa en la capacidad de volver a ver. De hecho, no le dice tu fe te ha sanado, sino tu fe te ha salvado. Cuando Bartimeo experimenta la salvación de Dios que lo restaura como persona, no vuelve a su lugar de origen, sino que se incorpora a la comunidad de Jesús. Se ha sentido liberado y quiere también ser parte del proyecto salvador de Dios. Este relato de encuentro nos recuerda nuestro propio seguimiento del Señor, nos invita a preguntarnos cómo construimos comunidad y cómo hacemos para que nadie se quede al borde del camino, para que nadie tenga que resignarse a vivir estigmatizado o etiquetado porque sufre o porque simplemente no responde a lo que esperamos de él o de ella. Amén.